Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestras clases virtuales con la profe María Martínez. Hoy jueves 26 de agosto del 2021 tendremos dos actividades. La primera parte lo vamos a dedicarle a comunicación guaraní y en la segunda parte vamos a tener medio natural y salud. ¿Sí? ¿Estás listo para trabajar? ¿Tenés todos tus materiales ya a mano? Muy bien, ¿qué te parece si ya empezamos con la primera actividad que nos propone el MEC? ¿Sí? Excelente. Lo primero que tenemos es el área, que es Comunicación Guaraní, semana 27, clase número 18. Clase número 18. Primer grado, fecha 26 de agosto, ponemos el 26 de agosto de 2021. La capacidad del día de hoy es, aquí, capacidad, omombe u, ñemongue ta, oipuruñe eje coja, yere, rupiwa. Y nuestro tema ñemongue ta, que es diálogo. Vamos a ver qué es lo que es un diálogo en guaraní, que es ñemongue ta. Repetí un poco. Ñemongueta. Y Iwibepe Yaburecó, imagínese, iba ñande Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Heicuego ñande Betecha. Ani quere poco, dereza, neti, hande yurure, eye poheimbolde, ñañangare copaque oñondide. Evita tocar los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Hañaceta no ñanderoga y purubana tapaboca. Haña mantenela ñañumumbiriana mocoy metro en yujewi. Tenemos que mantener el distanciamiento de 2 metros y usar el cubrebocas al salir. ¿Me ponen pa? Y voy a PGI. Yesarecona. Yesarecona. Esperen un ratito. Yesarecona. Yesarecona es para recordar o para Hei Peisha, Tembiapo, Petein, Hambo Hapu, PB, Natecotemei, Oyehai, Cuatiahaipe. Las actividades de 1 al 3 no es necesario transcribir o copiar en el cuaderno. Y Webepe Yahuere como Petein Ha, ya tenemos Petein, Muñeena, Muñeena, un texto. Va en el pa, hoy meneje como me agendu Petein Muñeena. Agendupetein muñera, escucho un texto. Aje y pecha. Ya voy a copetein boejara. Agendupetein muñera. Boejara je i. Mabamba epa coja hija. Rosita je i. Shemba e boejara. Boejara je i. Mabamba epa cocuatia jai. Carlitos je i. Carlitos je i. Imba en boejara ja omaña Rosita je. Apoja Yekua Nwa. Autor anónimo. Baepa Hei. Boejara Hei. La profesora dice. A ver qué dice la maestra. ¿De quién es este lápiz? ¿O a quién le corresponde este lápiz? Y Rosita le contesta. Mío, profesora. La profesora vuelve a preguntar. ¿De quién es este cuaderno? ¿Sí? Carlitos contesta a la pregunta de la profe. Imba es de ella, profesora. Y le mira a Rosita. ¿Mm? Ese es el diálogo que tenemos en guaraní, ¿sí? Boejara, Rosita, Jacalito, Ejina, Muñerame. ¿Quiénes son los que hablan? La maestra, Rosita y Carlos. La maestra pregunta, ¿sí? De quiénes son los
materiales. Tembipuru boejao pegua. Útiles escolares. Oí por aupeche. Y bubepe. Ya se llama ahí. Ambos vai por andú. Ambos vai por andú contesto o respondo las preguntas. Ya se llama hecha por andú pa hoy cuase. Mava pa oñeñe moñerame. ¿Quiénes hablan en el texto? Ñemunguetape. Ñemungueta era en el diálogo. Hoy por ambos Jara, Rosita, a Carlitos. Hoy por entre, hoy por entre. Y bubepe, va ere poño mungueta jicuay. ¿De qué hablan ellos? ¿Cuál es el tema? La maestra está preguntando a quién corresponden los útiles escolares. Peajeisen, te enví por u, boejao pegua. ¿Hoy por ambas? Sí, nuestro tema es que ella está preguntando por los materiales, por los útiles escolares. Y bubepe, va en marandupa o mese boejara pe o por andúvare. ¿Qué información quiere transmitir la profesora con las preguntas? ¿Qué información quiere transmitir? Va ella paume se no boejara como ñerame. Va ella ya payapo moñera, cuál es la estructura del diálogo y el tema principal, los materiales escolares. Cuando es en nivel Luis, o ya posea. Ay, bueno, ya es ya su. Mava un bojo vaimbo de jarape. Mava pa un bojo vaimbo de jarape. ¿Quién es o quién le responde a la maestra? ¿Quiénes eran los que respondían a la maestra? Rosita, solo Rosita. No importa. A Carlito Abey, ¿eh? Rosita a Carlito un bojo vaimbo de jarape. Un bojo vai es responde. No importa interés. Va, te copas y ya hañan guaraní, ¿ves? El cumbu, pecha. No importa. Manduana, para recordar, es en duque, es en dumi. Ñemungue taja epetei marandu, ñeme oikoba mocoin tenaje tabe abandi ve. Y catu, yuru tenan yehairu pibe. ¿Cuál era nuestro tema? Diálogo. ¿Sí? Ñemungueta es diálogo. ¿Cómo se dice ñemungueta? ¿Qué es ñemungueta? Diálogo. ¿Y cómo se dice diálogo en guaraní? Muy bien. Y escucha, el diálogo es un intercambio de informaciones entre dos o más personas, que puede ser en forma oral, ahora como lo estamos haciendo, o en forma escrita cuando la persona escribe a través de mensajes, ¿sí? También es un diálogo si la persona le está contestando en forma automática, ¿sí? Y a través de un texto también, claro que sí. Entonces, para que sea diálogo, sí o sí debe haber dos personitas. ¿Pueden ser más? Sí, pero uno no puede ser nunca, ¿sí? Diálogo viene de dos, ¿sí? Dos o más personas. Hoy por interés y diálogo es un intercambio de información entre dos o más personas que pueden ser oral u escrito. Heiko ape, vos apuja, la tercera. Ayapoñe mungueta. Ay puruñe yerecoja yererejewa. Voy a crear o creo un diálogo, ¿sí? Utilizando palabras de la vida cotidiana. Por ejemplo, me encuentro a un amigo. Lo primero que voy a hacer es saludar. Y en guaraní se dice, va ella, pamba, ella, papa, ella, pareime. Y el otro te va a contestar, shaime pona, ande. Sí o sí tenemos que hacer el saludito. La profe estaba esperando para hacer aquí el saludito. Por supuesto que no le voy a contarle a la persona, pero lo que le voy a preguntar es, va ella para irme. Y la otra persona me va a contestar, ahí me pone así, es que está bien. Y ahí me va a ir cuando medio que está decaídito. Y después ya empieza la conversación.
¿Cuál va a ser nuestro tema? Y aquí tenemos un ejemplo de lo que podría ser el Ñimunguetá, el diálogo. Primero nos saludamos, después vamos a intercambiar información para después hacer una pequeña despedida. Maite y paja, el saludito final. Entonces, ya hicimos el saludo inicial, por supuesto que no le vamos a cantar a nuestro amigo. ¿Y cuál va a ser los personajes de este diálogo? Aquí en Techapuna tenemos dos personajes, uno que se llama Caló y la otra que se llama Nati. Entonces, Caló y Nati se encuentran, se saludan y a ver qué Caló le va a preguntar. Caló le va a preguntar así: Nati, ¿de picorejota tu paope? Se saludaron todos y después Carlos, Carlos le pregunta a Natalia si se va a ir en la iglesia. Y vamos a ver qué le responde Nati. Nati, Nahaniri, ajata, sheta y tarogate. Nahaniri es no. Iré a la casa del abuelo. Haupei, Mogollón Yuasata, se van a pasar ya. Y por supuesto que hay que hacer la despedida. ¿Y cómo te parece que hay que despedirse? Ya yo ya, bebé. Muy bien, es una despedida súper, súper interesante. Ya yo ya, bebé. Hasta la próxima, o hasta la vista, o hasta que volvamos a vernos. Muy interesante, claro que sí. Muy bien, entonces, para que sea un diálogo, saludo, mensaje y sí o sí la despedida. Acuérdense, cuando yo llego y me encuentro con una persona, sí o sí lo tengo que saludar. Muy bien, desde aquí te dejo a que vos que hagas. Hey, Peisha, a mí que enderezar aire mundo barajambo, dejar a pener envía poco a te vive. Recuerda realizar tus tareas todos los días, le agrega la profe, y enviar al docente una vez que termines de hacer a partir de estos ejercicios. Ya como ape datos personales eres guape añan de ya y cuames ambue ambue escribe ya poma curi. ¿Sí? No importa. Ambue boe pupe. No importa. En las otras actividades ya habíamos hablado de los datos personales, que es importante. Ya huereco arangue, vaya arangue pago árabe, a Emma, 26. ¿Y cómo se dice? 26 de agosto del 2021. Hay cuasi la isha para allá 26. Mocoimpa, po, ten. Mocoimpa es 20. Po es 5 y ten es 1. ¿Sí? Entonces en guaraní se va sumando para hacer los números, ¿sí? Boepu, comunicación guaraní. Y bubepe oyerure mande vejina, dereras anderera yoapu. Te mimbo hereras ajera yoapu, tu nombre y tu apellido vas a escribir en este. Y bubepe yawere como es hambo ejao. Va página vimenes e sembo ejao. Hoy por interés escuela. Escuela básica número 9 en el año de Adela Esperati. Esperati, ya ir a ver si poco avanzamos. Voy a subir petenja, grado primero. Voy a dejar ambas hechas pajeras y no en voy a dejar. Hoy por ahí entre ya deja y cuama voy en voy a dejar arera. Ya sabes escribir el nombre de la. Dedica tú en vos, ella página video, pause, ¿sí? Pause. En vos puta. Ay, Catón, echar ahí, o copete. O puedes hacer pausa al video para poder escribir lento y tranquilo. Ayapo xerembiapo, ayapo mi xerembiapo, ayapo xerembiapo, ayapo mi xerembiapo. Realizo esta actividad. Imponampa. Heiko ape. Amoimba, ñemongeta y catuba oiko muko imitandi ve. Ay, poru. Ñe'e oñembokua de embatena ambue. Escucha. Completo el diálogo que puede suceder entre dos niños. Utilizo las palabras propuesta o busco otra. Ambue es otra.
¿Qué tenemos? Nos recomienda que usemos la que están aquí. Maba mabapa. Y por ante, nei yaha, a, abei. Hako ape yawere koma mocoin mita. Mocoin. Y por ante, hay kwai o ñepunuta ñomongeta, para dialogar. Comita y yauputa y bajeita y ñangirume va chapa. ¿Cómo estás? ¿Y qué les parece que tienen que contestar? Muy bien, y por ante. Ahora va el mensaje. Yahañañen Bosaray. Vamos a jugar. ¿Y cómo te parece que le va a contestar el otro? Sí. Amba ella ya es sí. Y catuba y catupea va. Ay catuje y ney. Claro. Yaja. Vamos. Claro, vamos. ¿Mm? Y por último, a hande. Estoy feliz. ¿Y cómo te parece que el otro le puede contestar? Estoy feliz de que me acompañe. El otro le va a decir como, feliz también estoy yo por jugar contigo. ¿Ok? Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar estas palabras que están aquí. Vamos a ir completando. Va ella pa y el otro le va a contestar y porante. Las letras están muy grandes. Vamos a checar la letra, vamos a borrar otra vez. Y vamos a achicar la letra. Las letras están muy grandes. Ahí escribimos, volvemos a escribir. Ahora ya van a ser un poquito más pequeños. Y porante. Acuérdense que sí o sí hay que agregarle la, porque si no, la marca de la nacionalidad. Y ponante. Yahañañen Bosaray. Vamos a jugar. ¿Y qué le va a contestar el otro? Ney. Ney. Yaja. Oh, yaja. Sí, vámonos. Y estando ahí, ¿qué le va a decir? Ajande. El otro le va a contestar. Siempre se empieza con mayúscula. Ab, a, abei. Estoy feliz también. Estoy por apa. Y si no quiere ir a jugar, le va a decir nahaniri. ¿Sí? Le va a cambiar. Y katua yapo, claro que puedo hacer también de esa manera. A mí por interés, ya me envía poco ara pegua. Te ajinaño mungeta, era va diálogo abañi en. Carañi en. Heima ko ambe. Indicadores de evaluación o ñejepume etaba. Ñejepume etaba es indicador de evaluación. Hayawere copete y mi, hei, ayapocuá ñemungeta. Ayapocuá es sé hacer, o hago o redacto un diálogo. Hoy por apa. Kobaya ñamomaiteite hinamboe haracuera upi deka azapapewa. Hoy por apa. Hoy por apa. Vamos a agradecerle a los profes de ese departamento. Muy bien. ¿Y qué les parece si apartamos la tarea de guaraní? Ama guaraní me guajaye ya poyeco anga mocoija ina baishera hoy por ahí interés medio natural y salud te envía igual. ¿Sí? Ahora vamos a desarrollar entonces eso. En Ponapa, ya huere como es entonces área medio natural y salud. El área de medio natural y salud. Clase número 18, grado primero. La fecha, por supuesto, es el mismo y le ponemos 26. El 2 con el 6, 26. ¿Cuál es la capacidad que vamos a desarrollar? Aplica normas básicas de higiene personal que favorece la salud. Y nuestro tema, escucha bien, higiene personal. ¿Qué será que significa esto? Y vamos a hablar del concepto de higiene personal. Interesante. ¿Qué será que significa la higiene?
Muy bien, más abajo ya tenemos la invitación que nos hace el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que nos dice, evita tocar los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Más abajo, realizo las actividades propuestas con ayuda de mi profe o de algún miembro de mi familia, ¿sí? Siempre ayudado con la familia o por la profe. Niños y niñas, escucha bien. Esta semana estaremos aprendiendo sobre un tema, yo creo que es súper, súper, súper importante. No solamente importante, súper importante, porque es la higiene personal. ¿Cuál es nuestro tema? Muy bien. Y ya tenemos una imagen que ya me preocupa. Dice, uno aquí, ya le preocupa a la profe. Observo a los niños y comento su aspecto personal. Ya le tengo miedo. Bueno, y tenemos por un lado a Mariano, ¿sí? Y a Ezequiel. Mariano y Ezequiel son muy buenos amigos, ¿sí? ¿Están viendo la imagen? ¿Sí? Dice que son muy buenos amigos. Vamos a las preguntas. ¿Viste cómo estaban, verdad? Número 2 dice, contesto las preguntas. A ver, estas preguntas. Escucha, ¿qué diferencias en cuanto al aspecto personal que hay entre Mariano y Ezequiel? Muy bien, uno está limpio, uno tiene todo mosca, ok, muy bien, excelente. B, Ezequiel, ¿tuvo un día agitado? ¿Qué habrá hecho para tener ese aspecto? ¿Qué te parece? Se fue a tirarse en el lodo, estaba jugando en la cancha, jugó con el perro. Muy bien, puede ser. Escucha, ¿qué debe hacer? Escucha, ¿qué debe hacer Ezequiel luego de realizar esas actividades? Por ejemplo, después la cancha, después de jugar con el perro, con el lodo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bañarse. Ah, y cambiarse la ropa. Muy bien. Y escucha, ¿se ha ensuciado tu cuerpo alguna vez? ¿Y dónde estabas con...? Ah, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué puedes hacer para mantener limpio tu cuerpo? A ver, ¿qué tienes que hacer? Muy bien, bañarte. Solo bañarte. Muy bien, cambiarte la ropa. ¿Qué más? Cepillarte. Muy bien. Excelente, muy bien. Escucha, menciona la importancia de mantener el cuerpo limpio. Muy bien, para evitar enfermedades, para tener la apariencia presentable. Muy bien, ¿para qué más? Para que los otros me quieran. Claro, imagínense sucio, nadie me va a querer. Muy bien, vamos a ver. Sí, está bien. Escucha, importante. La higiene personal es el conjunto de medidas para la limpieza y el cuidado del cuerpo, cuya finalidad es evitar la aparición de enfermedades. Con eso tampoco me dice que si me baño todos los días, jamás me voy a enfermarme, ¿ok? Hay algunas enfermedades que sí o sí voy a prevenir con la limpieza de mi cuerpo, ¿sí? Pero hay otras que no, pero la mayor parte sí. Entonces, eso, para evitar algunas enfermedades o la aparición de algunas enfermedades. Por ejemplo, la que estamos sufriendo ahora, que es el COVID, que con el simple hecho de que estemos limpios, estamos protegiéndonos y protegiendo a la familia. Miren, solamente el lavado de manos hay que hacer y constantemente. Con eso estamos evitando la aparición o la propagación de esa enfermedad. Por eso es importante la higiene. Vamos, vamos bien, vamos bien. Escucha,
Esto es súper, súper importante, chicos. Estas son las acciones necesarias para la higiene personal. Son 4 cositas. Acciones es lo que debo hacer sí o sí. Es como un deber, ¿sí? Una obligación tengo que hacer. Nadie me tiene que decir. Por ejemplo, el 1, que sí o sí tengo que hacer es bañarse diariamente. Número 2, lavarse y peinarse bien el pelo, ¿sí? Número 3, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Número 4, cepillarse los dientes después de cada comida. Eso es lo que tengo que hacer. Y esto no se discute, ¿ok? Vamos otra vez a recordar. Número 1, bañarse diariamente. Número 2, lavarse y peinarse bien el pelo. Número 3, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Número 4, cepillarse los dientes después de cada comida. Después de cada comida, desayuno, almuerzo, cena. ¿Ok? Y si me como otras golosinas, sí que mucho más todavía. Escucha, estas 4 acciones si vos realizas todos los días, estas acciones sencillas pueden formar parte de tu rutina diaria. Rutina es lo que yo tengo que hacer sí o sí todos los días. Con ellos tendrás un buen aspecto personal, te evitarás problemas de salud y de relaciones sociales. Relaciones sociales es cuando voy a acercarme a otra persona para dialogar, así como recién vimos el diálogo que solamente puede suceder entre 2 o más personas. Imagínense con mi aspecto no presentable, ¿sí? Ok, evito enfermedad, buen aspecto personal y va a mejorar mis relaciones sociales. Manos a la obra. Vamos, vamos, vamos a la obra. Trabajo en el cuaderno con ayuda de mi profe o mi familia. Recuerda realizar tus tareas y enviar al docente a partir de los siguientes ejercicios. Aquí tenemos nuestra ficha personal que sí o sí tenemos que completar con la fecha 26 de agosto. El área es Medio Natural y Salud, clase número 18. No te olvides tu nombre y tu apellido, el nombre de tu escuela, ¿sí? El grado que ya está completo, ya no lo necesito completar, y el nombre de tu profe. ¿Ya sabes escribir el nombre de tu profe? ¿Qué? Me parece genial, ¿eh? ¿Lo practicaste mucho? Muy bien, genial. Muy bien, y más abajo tenemos las actividades que vamos a hacer. Y escucha, atender bien, es una sola actividad. Completo el texto con los siguientes carteles. Y tenemos 2 carteles. Uno que dice higiene personal y el otro dice limpieza. Y a ver dónde hay que colocar esto. Y dice la es el conjunto de medidas para la y el cuidado del cuerpo, cuya finalidad es evitar enfermedades. ¿Cuál era nuestro tema al inicio? La higiene personal. Entonces, este cartel va a ir aquí y volvemos a escribir la y tengo que hacerlo en negro porque está en negro. Ahí. La higiene personal, la higiene personal, ¿sí? Es el conjunto de medida para la, con la L, limpieza. Y el cuidado del cuerpo, cuya finalidad es evitar enfermedades. Necesito saber eso, chicos. Vuelvo a repetir. La higiene personal es el conjunto de medidas para la limpieza y el cuidado del cuerpo cuya finalidad es evitar enfermedades. ¿Ok? Y más abajo ya tenemos nuestro indicador de evaluación.
Es uno solo, sí, correcto. Y dice así, reconoce el concepto de higiene personal. La higiene personal es el conjunto de medidas para la limpieza y el cuidado del cuerpo cuya finalidad es evitar enfermedades. Y reconoce el concepto de higiene personal, que son medidas para cuidar el cuerpo y para evitar enfermedades. Esto lo agradecemos a la UPI, Unidad Pedagógica de Innovación del Departamento de Central. Muy bien, chicos, a mí me gustó mucho la clase de hoy, principalmente la de medio natural y salud, porque habla de la higiene personal, sí, cosa súper importante ahora. Y es bañarse diariamente, lavarse bien el pelo, ¿sí? ¿Cuál era el siguiente? Lavarse constantemente las manos. Y por último, la recomendación y obligación era cepillarse los dientes después de los 3 alimentos principales, desayuno, almuerzo y cena. También guaraní estuvo súper, porque aprendimos el diálogo. ¿Cómo se decía diálogo? Mungueta. ¿Qué les parece nuestra despedida? Ya pecho maite y paja, a mañana en día poco arapegua, estamos culminando nuestra tarea del día de hoy. Ya yo ya bebé. Pero por aquí, maite y digo para vete, peave. Ya yo ya bebé, ya yo ya bebé, ya yo ya bebé.